Es un honor para mí estar aquí hoy y presentar a mi gran amigo y gran profesor, don Juan Pereira Sieso, que es doctor en Filosofía y Letras, la sección de Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Humanidades de Toledo, y sus líneas de investigación son el bronce final, la Edad del Hierro y la arqueología funeraria. Como actividad investigadora, bueno, tiene el proyecto Ibersculpture del 2019-2020, el proyecto arqueológico Transbetonia sobre los asentamientos betones, identidad y territorio en el Tajo Medio durante el bronce final y la Edad del Hierro del 2012-2014, intervención arqueológica y restauración de estructuras del asentamiento fortificado Cerro de la Mesa en Alcolea del Tajo en Toledo en 2014, el proyecto Quercus de etnoarqueología, antropología y religiosidad popular, aprovechamiento alimenticio del encinar, 2005 a 2007, el 2002 al 2003, 1997 a 2001. También el proyecto de arqueología funeraria, Necrópolis ibérica del Palomar del Pintado, el estudio del poblamiento ibérico en el Valle del Guadiana Menor desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, y luego las publicaciones más destacadas, con lo que tenemos hoy, el vareo de bellotas, pervivencia de una técnica de recolección prehistórica en el bosque mediterráneo del 2020, las bellotas y la edad de oro del 2019, el uso de la bellota en la prehistoria en la península ibérica del 2017, el uso medicinal de la bellota del 2013, bellotas, el alimento de la edad de oro, el hombre y la bellota, un recurso con historia. Bueno, tiene muchas más publicaciones, pero no vamos a hablar de todas aquí hoy. Sobre todo es un gran profesor y un gran comunicador y un gran arqueólogo, que a mí presentar a un profesor que además de profesor es arqueólogo me enorgullece mucho. Tenemos los mismos orígenes con profesores que nos iniciaron en todo esto y que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber estado juntos. Muchísimas gracias, Juan, por estar hoy aquí y a ver qué nos cuentas de las bellotas, que estamos todos muy intrigados. Bien, muchas gracias, Luz, por la cariñosa y amable presentación, y también para mí siempre es un gusto acudir a las convocatorias de Oriens. Hemos participado ya en algunas y supongo que en un futuro pues todo aquello que necesitéis ya sabéis que siempre contáis conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia e intentaremos hacer algún tipo de resumen general de un proyecto que empezó hace mucho tiempo y que le comentaba a Cruz que para mí ha sido quizá uno de los proyectos que más me han entretenido, más divertidos y también más sorprendentes, tanto para mí como para los demás integrantes del equipo que conseguimos formar en la Facultad de Humanidades. Bien, hay un amigo mío que es un sabio y que aunque no es gallego tiene la misma retranca, que cuando presenta a un conferenciante siempre dice lo mismo. Dice, ¿usted sabe de esto o se ha traído un PowerPoint? Como verán, yo he traído un PowerPoint, ¿vale? Entonces empezaremos con el tema de qué es la Edad de Oro, por dónde aparece el concepto de la Edad de Oro. Bien, el concepto de Edad de Oro viene de un poeta griego del siglo VI aproximadamente, que al intentar explicar cuál es la historia de la humanidad la organiza en una serie de etapas. Y la primera etapa que él organiza es la etapa de una visión edénica, de una visión en el paraíso, de la visión, igual que muchas de las tradiciones en distintas culturas, de un pasado feliz. Habla de la Edad de Oro. Y en esa Edad de Oro la describe en la que, como dice aquí, la tierra les produce abundante sustento y en las montañas la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de abeja en las del medio. Es decir, que vincula a un periodo en el que no hay que trabajar, el hombre vive en armonía con la naturaleza, en armonía con los dioses, no se tiene que preocupar de qué alimentarse porque la encina, por un lado con las bellotas y por otro lado con los panales de miel, le va a dar el suficiente sustento. Esa idea, esa imagen viene derivada de esto que estamos viendo. Estamos viendo una encina en plena época de floración, que parece que está cubierta de polvo de oro, y la miel al mismo tiempo es también un elemento que podríamos comparar como oro líquido. Por lo tanto, esa referencia al oro viene claramente entonces asociado a esas dos imágenes que él proyecta, las encinas cubiertas
de bellota, las encinas doradas y la miel que las abejas van a criar en las ramas de las. Junto con eso, lo que nos encontramos posteriormente son las referencias recogidas de esa idea de que al explicar la historia del pasado, se habla también de ese periodo en el que la humanidad se alimentaba de una manera más natural, de lo que le ofrecía la naturaleza. En este caso, Pausanias, al hablar de la historia de los griegos y hablar del rey mítico Pelasgo, que es un poco el que los civiliza, el que les explica cómo hacer las chozas, cómo cubrirse con las pieles para abrigarse, y también les dice que el fruto de las encinas, es más, no todas, explica claramente qué tipo de encina es la que les va a proporcionar las bellotas que son alimentos. Sin embargo, en los textos clásicos que nosotros conocemos y más vinculados, por ejemplo, a la península ibérica, tenemos referencias en las que no solo nos está hablando de un pasado mítico, sino se está haciendo una descripción, digamos, etnográfica de cómo se comportaban los pueblos prerromanos. Y así tenemos como Estrabón, que es quizá el culpable o el elemento que justifica en parte el inicio de este proyecto, señala al hablar de los habitantes del interior de la península ibérica, y lo dice muy claramente: en 3/4 partes del año los montañeses no se nutren sino de bellotas, que secas y trituradas se muelen. Fíjense que además, esto haremos incidencia un poco más adelante, secas, trituradas y molidas para hacer pan, el cual puede guardarse durante mucho tiempo. Un poco más adelante, uno de los grandes divulgadores científicos, uno de los grandes divulgadores de la naturaleza, es Plinio, ya en el siglo I después de Cristo, al hablar de características antropológicas del uso de las bellotas en la península ibérica, nos dice: es cosa cierta que la bellota constituye una riqueza para muchos pueblos hasta tiempos de paz. Habiendo escasez de cereales, se secan las bellotas, se las monta y se amasa la harina en forma de pan. Actualmente, incluso en las Hispanias, la bellota figura entre los postres. Y luego añade un elemento clave que indica hasta qué punto su conocimiento sobre el uso de la bellota es bastante cercano y de una fuente primera. Tostada entre cenizas es más pura. Esas evidencias que tenemos en las fuentes las tenemos perfectamente corroboradas en las evidencias arqueológicas. El desarrollo de la investigación arqueológica y sobre todo de las ciencias auxiliares, como por ejemplo la paleoantropología, la palinología, la antracología, nos van demostrando poco a poco que muchas veces en los yacimientos arqueológicos, a veces los elementos más pequeños, sin embargo, muchas veces son los que nos dan la clave para entender aspectos fundamentales, por ejemplo, de las actividades económicas que se desarrollan. Y es cada vez más frecuente el hallazgo, sobre todo carbonizado, puesto que al carbonizarse esas estructuras orgánicas persisten mejor el paso del tiempo, si no se pudrirían y desaparecerían, hallazgos de distintos tipos de bellotas en muy diferentes tipos de yacimientos, desde el neolítico, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es un neolítico francés, este es un neolítico de época en Inglaterra, este es un yacimiento de la edad del bronce en Cataluña, este es un yacimiento de la edad del hierro en el país valenciano. Cada vez son más abundantes esas evidencias, no solo en ese tamaño tan evidente que tenemos los cotiledones, los aquenios característicos carbonizados, sino cada vez más en otros aspectos importantes podemos detectar la presencia del consumo de bellotas. Uno es en los fitolitos. Los fitolitos son pequeños elementos silíceos que están formando parte de las estructuras orgánicas de los frutos y de las semillas. Y en muchos casos aparecen en dos lugares, básicamente. Uno, en los lugares donde se procesa, en los molinos, y otro es en el sarro dental. En los análisis de arqueología funeraria, los antropólogos en el sarro dental, haciendo analítica de ese sarro, encuentran restos importantes que nos hablan de un habitual elemento que se consume y que deja esos fitolitos insertados en el sarro dental. Pero otro elemento que también aparece ya a nivel microscópico, a nivel ya de un análisis mucho más, digamos, preciso, pero también más complicado, son los análisis de oligoelementos. La presencia de determinados elementos químicos, hierro, calcio, estroncio, bario, y su proporción en los huesos de los restos humanos que encontramos en los distintos yacimientos, nos hablan de la dieta. Es decir, no nos dicen lo último que comieron, pero sí nos dicen cuáles eran los elementos habituales que integraban su dieta a lo largo de los años. En ese caso, en muchos casos, determinadas presencias nos están indicando un consumo sistemático de determinado tipo de productos, de frutos secos.
determinados frutos secos que, dependiendo de la época en que nos estemos hablando, prehistoria o prehistoria reciente, prácticamente tendrían que circunscribirse al uso y consumo de las bellotas. Para que se hagan una idea, en los últimos años, en los trabajos que hemos ido realizando, tenemos este mapa de distribución donde en la zona rayada tenemos la distribución más o menos ideal de los diferentes tipos de encinas, carrascas, encina, digamos, quercus normal, quercus rotundifolia, en distintas variantes, y en los puntos negros vemos yacimientos donde han aparecido de manera indudable restos carbonizados de bellotas. En algunos casos, o por ejemplo en la cueva de Bastaras, en Chávez, hemos encontrado un volumen de cotiledones que nos hablan, según los cálculos que han hecho los paleocarpólogos, equivalentes a recolecciones en torno a los 60-70 kilos aproximadamente, lo cual nos habla entonces de que ya desde el Neolítico la bellota es un elemento aprovechado de manera intensiva y de alguna manera habría que incorporarlo como uno de los elementos alimenticios básicos de estas poblaciones del mundo. Eso además se confirma con lo que nos dicen los botánicos, que al hablar de la expansión de los diferentes tipos de quercus en la península ibérica, señalan que desde el punto de vista de los suelos, lo habitual sería que hubiera una mayor presencia de alcornoques que de encinas. Y sin embargo, la proporción es justo al revés, tenemos más encinas que alcornoques. Luego eso significa que la población, las distintas poblaciones humanas que se desarrollaron, que fueron sustituyendo en la península ibérica, apreciaban las encinas sobre los alcornoques y por lo tanto propiciaban, cuidándolas, que se desarrollaran. ¿Cómo las cuidaban? Básicamente haciendo dos cosas. Una de ellas, podándolas. La mayor parte de las encinas que nosotros conocemos cuando viajamos por distintos lugares de la península ibérica tienen una forma como de paraguas. Una forma, un mundo semiesférico. Lo más parecido, como he dicho, sería la de un paraguas. Esa forma no es natural. Las encinas de manera natural no crecen así. Ese es el resultado de, en algún momento, una determinada poda. La poda lo que hace es que ensancha más la copa del árbol, hay mayor superficie de hoja y por lo tanto también hay mayor superficie para la producción de bellotas. Luego, desde el tiempo inmemorial y por lo menos desde el punto de vista arqueológico, desde el Neolítico, desde luego con absoluta seguridad, hay una interrelación y una explotación importante, un aprovechamiento sistemático de las encinas y de las bellotas que estas producen que llega hasta nosotros. Lo vemos también desde otra perspectiva que es todavía más curiosa y en la que vamos a insistir bastante a lo largo de esta conferencia, que es la representación iconográfica de las bellotas. Lo que estamos viendo en primer lugar es una bellota tallada en caliza, esta que tenemos aquí, que procede del yacimiento de la Cueva del Toro, en el Torcal de Antequera, que es un yacimiento neolítico. Tenemos aquí una bellota tallada, la más perfecta, en la que vemos perfectamente su cascabillo, e incluso el ápice, con que acaba, con que termina la bellota, con la cáscara de la bellota, está tallada en un colmillo de hipopótamo que procede de una cueva artificial de la época de la Edad del Cobre en Gilena, en Sevilla. Esta que tenemos aquí también es una bellota de dolmen de Castilleja del Guzmán, y esta otra bellota que tenemos aquí, también realizada en marfil, procede del dolmen de Montelirio, que es del inicio de la Edad del Cobre en la provincia de Sevilla. Todas entonces son elementos en los que ya desde el principio, desde muy al principio, las bellotas no solo se explotan desde el punto de vista económico, sino que se utilizan elementos de un cierto material, digamos, efestizo, como puede ser el marfil, que aparece ya siendo un elemento de comercio durante la Edad del Cobre en distintos puntos de la península, en la cual se realizan decoraciones, efectos de adorno en forma de bellota. Cuando nosotros hemos trabajado en los distintos aspectos relacionados con el aprovechamiento de la bellota, con los primeros elementos que hemos hecho para reconstruir los distintos procesos, hemos trabajado, por ejemplo, para comprobar lo que dice Estrabón, que al hablar de las comunidades de la Segunda Edad del Hierro, lo que llaman los pueblos prerromanos, los montañeses del interior de la península ibérica, hicimos en un determinado momento un seguimiento de cuáles serían las evidencias arqueológicas o iconográficas que nos permitieran, de alguna manera, reconstruir todo el proceso a partir de dos elementos básicos. Uno, datos etnográficos, es decir, entrevistas y una investigación sobre aquellas comunidades, por ejemplo, en la provincia de Toledo, en el sector occidental, que está cubierto de dehesas. Todavía hay gente que nos informó sobre los distintos procesos de recolección y aprovechamiento de la bellota, pero también datos antropológicos procedentes
de otros lugares. El género Quercus está extendido por todo el planeta. En todos aquellos lugares donde hay quercus que producen bellotas, las comunidades desde época prehistórica las han aprovechado para su alimentación y todavía hoy las siguen aprovechando. En distintos supermercados, por ejemplo, de California o de Japón, se vende harina de bellotas para hacer pasteles o para hacer distintos tipos de galletas o de panes. Bien, aprovechando esa referencia, quizá el conjunto de referencias más amplias sobre el aprovechamiento y las fases de recolección y aprovechamiento de las bellotas las tenemos en los indios californianos, con la ventaja de que los primeros que entran en contacto con los indios californianos, de los cuales hay una enorme documentación gráfica en los archivos de las universidades californianas, concretamente en Berkeley, los primeros, digamos, europeos que contactan con los indios californianos son los españoles, son los conquistadores españoles, que nos hacen referencia a sus usos, sus costumbres, su estructura social, su organización y también su alimentación. Y en algunos textos, el cronista español dice: hemos estado en sus rancherías, hemos consumido y hemos comido con estos indios que comen bellota amarga. Llama la atención que el cronista diga que la bellota es amarga. Y ahí debemos deducir que el comer bellotas para él, que probablemente sea quizá un extremeño, no es raro comer bellota. Lo que le extraña es que estos indios consuman bellotas amargas cuando él está acostumbrado en su pueblo a comer bellotas que son más dulces, son más palatables. Las bellotas tienen amargor en base a dos tipos de productos. Unos son los glucósidos y otros son los taninos, que son elementos tóxicos que, si se consumen en gran cantidad, son efectivamente bastante perjudiciales para la salud. Pero lo que nos encontramos es que la humanidad, en cualquier lugar que tiene un problema, por ensayo y error consigue una solución. De tal manera que los californianos, aunque consumían bellotas que crudas estaban amargas, tras un determinado tipo de proceso, eliminaban esa toxicidad eliminando los glucósidos y eliminando los taninos. Acuérdense de la referencia de Plinio que decía: tostadas entre cenizas están más dulces. El tostado era un elemento que servía para eliminar una parte de esos elementos que hacían tan amargo el consumo. En el primer elemento que se hace para la recolección es el vareado. El vareado que arqueológicamente deja muy pocas evidencias. Casi todas las evidencias que hemos manejado para la reconstrucción, cuando hemos investigado sobre esto, han sido elementos iconográficos. En este caso, hemos utilizado, aunque no es el vareado de una encina, sino que es el vareado de un olivo, pero veremos cómo desde esta referencia, de esta ánfora de Bulci, que es del siglo V, del pintor de Antímenes, que está en el Museo Británico, nos explica el sistema, la técnica que se utilizaba para varear productos, para varear en este caso frutos, y cómo se recogían. Estamos viendo a dos adultos con largas varas que golpean para varear el interior del olivo. Como ven, son olivos mucho más altos que los que conocemos en la actualidad. Hay un niño, un adolescente, que se sube con una vara más pequeña, va a varear aquello donde no se llega, y luego fíjense cómo hay la persona que recoge en una cesta, e incluso fíjense el tipo de cesta, que es una cesta con un asa vertical muy característica. Aquí tenemos unas evidencias más antiguas de vareado, que es una pintura del abrigo de la Sarga en Alicante, cerca de Alcoy, donde tenemos una representación de lo que antes se llamaba arte levantino, ahora se llama arte del arco rupestre mediterráneo. Tenemos esa especie de elemento representando ese aspecto de paraguas de la encina. Vemos la representación humana de la cual sale una vara y vemos esos puntitos que van cayendo, que es la representación de las bellotas. Cuando nosotros propusimos las bellotas, la primera crítica que se nos dijo es que podían ser almendros. Sin embargo, los paleocarpólogos nos informaron que el almendro aparece en la península ibérica con la colonización fenicia. Y esto, que tiene una antigüedad aproximadamente del 4000, 5000 antes de Cristo, evidentemente la única posibilidad que teníamos entonces es que estamos viendo una escena de vareado, en este caso. Los otros elementos que tenemos son la enorme cantidad que hay de ilustraciones iconográficas de vareado en distintos lugares y en distintos soportes, en libros de horas, calendarios, tratados agrícolas, en las que por un lado vemos esta que procede del monasterio de Escorial, un vareado, en este caso para alimentación, claramente lo que llamaríamos la montanera de los cerdos. Pero si se fijan en este otro que procede de un libro de horas que localizamos en el Museo Morgan de Nueva York, fíjense cómo tenemos la exacta reproducción de lo que veíamos en la ánfora de Bulci.
tenemos dos adultos con varas que golpean el árbol. Un joven o un niño que parece que se quiere subir a la copa. Están cayendo las bellotas, las están aprovechando los cerdos, pero también este personaje femenino la está recogiendo no para los cerdos, la está recogiendo para la alimentación humana. Y fíjense que el tipo de cesta y el tipo de recipiente es exactamente el mismo que el que se utilizaba en el ánfora de Bulch. Normalmente porque para determinadas actividades agrícolas la sencillez es lo mismo y si funciona no lo toques, déjalo que te va a funcionar exactamente igual. Y aquí tenemos de nuestros trabajos que hicimos a finales de los 90 en la dehesa de Parrillas, en el sector occidental de la provincia de Toledo. Los mayores del pueblo nos enseñaron cómo se vareaba. Ellos vareaban con unas herramientas que llaman zurriago. Y aquí tenemos el elemento, las imágenes de ese aspecto de cómo se hacía esa recolección en los años 60 y 70. Tenemos a los vareadores en la base, con esos grandes zurriagos de más de 2,5 metros, que van golpeando de perfil, van golpeando no de frente, sino de lateral las ramas. El personaje que se sube a la cima, a la copa de la encina, que recibe el nombre de picotero, y aquí tenemos a las, según la expresión local, las recogedoras, que están recogiendo las bellotas, como ven, con el mismo tipo de cesta que aparece en el ánfora de Bulch del siglo V. Vemos cómo los elementos sencillos y simples para la recolección de este tipo de frutos se han mantenido durante más de 2 milenios exactamente igual. Si quieren saber para qué se vareaba en los años 60, será curioso. Nosotros cuando lo preguntamos nos asombró. Dijeron, bueno, claro, esto vareamos para Columba. Dijimos, ¿para Columba? Sí, para Columba. En los años 60, Columba, que era una marca de café, que luego fue absorbida por Saimaza, que esa marca ya nos suena mucho más, compraba toda la bellota que se vareaba en todas las dehesas del occidente de la provincia de Toledo. Las llevaba a Talavera de la Reina, donde había un tostadero, allí se tostaban y se utilizaban para hacer sucedáneo de café, que todavía hoy se utiliza. Por ejemplo, en Alemania es habitual tomar un sucedáneo de café que se llama bambú y está hecho precisamente con bellotas tostadas, en este caso de roble. Posteriormente estamos viendo imágenes del archivo fotográfico de los indios californianos de la Universidad de Berkeley. Las bellotas, una vez que se recolectan, se dejan secar. Acuérdense de la referencia, secadas. Hay que estarlas removiendo durante una semana, 2 semanas, para evitar que la bellota, que su función como fruto es, una vez caído al suelo, fructificar y sacar el embrión. Lo que interesa es que no fructifique, se las está volteando permanentemente para que las bellotas se secan y posteriormente se almacenan. Y así nosotros tenemos en distintos yacimientos de la península ibérica, por ejemplo, el yacimiento de la Mata del Campanario, tenemos aquí, no se ve tanto el dibujo, pero es una cabaña de la Edad del Hierro en Nacha, un yacimiento que está en Vitoria. En este caso, en la de Vitoria, es una fosa que está localizada al lado del hogar donde se encontraron las bellotas carbonizadas, mientras que en el yacimiento de la Mata del Campanario, en las ánforas encontramos bellotas secas, bellotas trituradas y harina de bellota. Es decir, encontramos los 3 elementos básicos del procesado de la bellota antes de ser consumida. Posteriormente, como ven, esta es una imagen también de una india californiana, las bellotas, una vez secas y peladas, se trituran. Intentar molerlas directamente, como nosotros comprobamos con harto dolor de nuestros dedos, es imposible. Primero hay que triturarlas para hacerlo un formato más pequeño para luego, posteriormente. Y es un elemento muy característico en los antiguos campamentos de los indios californianos, lo que se llaman las grinding stones, es decir, sobre afloramientos de granito se excavan esos morteros donde se produce el proceso de trituración de las bellotas secas. Posteriormente, que se consigue ese procedimiento, y aquí nos hemos encontrado que en algunos yacimientos de la península ibérica, concretamente estamos viendo el castro de Coaña, es decir, perteneciente a la cultura casteña, tenemos estos recipientes con estos morteros que probablemente habrían servido quizá también para triturar esas bellotas. Posteriormente pasamos a secas y trituradas, se muelen para hacer pan. Estamos viendo arriba una india californiana en el proceso de molienda, pasado del triturado a la molienda, y abajo estamos viendo una parte de la colección de los molinos rotatorios de Numancia. Numancia es interesante porque en los trabajos que ha realizado el profesor Alfredo Jimeno
distintos tanto en el asentamiento como en la necrópolis, en este caso en el asentamiento, el análisis de las superficies de los molinos dieron fitolitos de bellota. Es decir, que en esos molinos se habían triturado bellotas, se habían molido bellotas. Y además Numancia estaría dentro del territorio que Estrabón describe en el siglo I a.C. de los montañeses del interior de la península ibérica. Más interior de la península ibérica que Numancia, me parece que no habría otro yacimiento importante que podamos proponer. En otros yacimientos ya del territorio más hacia el este, cerca ya de la provincia de Valladolid, tendríamos el yacimiento de Pintia, muy cerca de Peñafiel, donde en las casas de en este caso la etnia Baxea, se encontraron en algunas de ellas, como estamos viendo, la recreación, la molienda, pero al lado estamos viendo este oscuro, son una tablazón de madera carbonizada sobre la cual estaban extendidas toda una serie de bellotas que estaban pendientes probablemente de ser procesadas. Así que vemos también entonces las evidencias de la recogida, el almacenaje, triturado y molido. Posteriormente, con esa harina, o tenemos la otra opción que hemos señalado anteriormente, cuando Plinio nos dice que tostadas entre cenizas son más dulces. Tenemos aquí estos dos recipientes que proceden del yacimiento celtibérico del Ceremeño, que se han interpretado como un tostador o que de alguna manera servían para, como ven ustedes, el recipiente delimita un espacio, lo rellenas con brasas y sobre esas brasas depositas las bellotas para tostarlas. Sería entonces otra de las maneras que tendría de procesarse las bellotas siempre y cuando fueran amargas. Si la bellota es dulce, normalmente el procesado del tostado no sería necesario. Y por último tendríamos el yacimiento de Tosal Montañés en Teruel, que es una torre ibérica, en la cual lo más interesante es esto que vemos aquí. Está localizado en la planta, no demasiada luz, que se ha utilizado para hacer un horno, una gran urna que se ha colocado sobre una especie de plataforma, la urna se ha tumbado de tal manera que la boca actúa como la boca de un horno. En vez de un horno de leña con lo que tenemos, como los hornos de leña estos que conocemos para asar el cordero o el lechazo, evidentemente la tinaja es más pequeña, pero el funcionamiento es lo mismo. Se tumba, se rellena de brasas y luego lo que se hacía, que es una técnica que hemos visto también que se hace mucho en las comunidades bereberes o del norte de África, las tortas de pan ácimo que se pegan en las zonas al lado del calor para que luego salga esa especie de pan sin levadura que queda como una especie de oblea que se consume. Bien, al hacer la excavación, el profesor Pierre Moret y estudiar el interior del horno, se encontraron como... Aquí ven esta zona que tenemos aquí marcada, se encontraron pegadas en el interior dos galletas carbonizadas. El análisis de esas galletas lo que demostró es que era una galleta que estaba realizada con una mezcla de harina de cereal con harina de bellota. Con lo cual tendríamos, por un lado, la confirmación de cómo se cocinaba. Y en Numancia, que es lo que estamos viendo aquí, estamos viendo por un lado la distribución del caserío, la localización de la necrópolis y algunas de las distintas tumbas. Numancia sería un poco el resumen de casi todo lo que hemos venido haciendo del consumo de esas bellotas. Por un lado, en Numancia tenemos los molinos, donde los pitolitos nos demuestran que se han consumido y se ha, mejor dicho, se ha realizado la molienda para posteriormente esa harina consumir. En los análisis de los restos óseos encontrados en la necrópolis de Numancia, el análisis de los elementos demostró que en la dieta de estos numantinos había una importante aportación por parte de frutos secos, y los únicos frutos secos que se podían consumir en ese momento para alimentar a tanta gente serían evidentemente procedentes de las bellotas, de los grandes bosques de encinas que sabemos que rodeaban entonces el interior de la meseta y que, por ejemplo, la campaña de Escipión contra Numancia dificultaban tanto el avance del mismo y que son motivo de quejas por la cantidad de emboscadas que se realizaban. También de esos bosques de encinas va a salir toda la madera con la que Escipión va a construir los 7 campamentos que van a rodear a Numancia, más el balum que va a construir para rendirla por hambre.
Por lo tanto, tenemos sitio para moler la harina, evidencia del consumo sistemático por parte de los habitantes numantinos. Tenemos también, y eso veremos, cómo las bellotas van a aparecer también como elementos decorativos, que es lo que vamos a tratar a continuación. Pero por último, también un pequeño detalle. Le pregunté a Alfredo Jimeno, digo, ¿cuánto tarda Numancia en caer? Dice, Numancia en caer tarda 11 meses. Y echas las cuentas. 3/4 partes del año son 9 meses. Es decir, los numantinos tenían reservas para alimentarse durante 9 meses con todo lo que tuvieran, incluida la harina de bellota. A partir de los 9 meses empiezan a escasear, rinden por hambre, mueren por hambre y al final son conquistados, exterminados por Escipión Emiliano, que a partir de ese momento llegó también el apelativo de el numantino. Luego claramente vemos cómo Numancia podría ser el resumen primero de las noticias que da Estrabón, pero luego como también la evidencia arqueológica conservada y analizada nos habla de toda la importancia que tenían las bellotas para en el consumo para estas comunidades de los pueblos celtas. Sin embargo, como hemos dicho, las bellotas también hemos documentado cómo aparecen en representaciones iconográficas. Hay toda una iconografía vinculada a la bellota. Estamos viendo recipientes de cerámica que, como ven, reproducen la forma de una bellota. Esta procede de Turquía, ven perfectamente cómo se representa el cascabillo, la bellota con su ápice. Esta procede de Chipre, este triple recipiente, cada uno formado por una bellota con su cascabillo, procede de Alejandría, y aquí tenemos un lequitos griego que, como vemos, su base reproduce al revés el cascabillo. De hecho, el nombre que recibe es Lecon Lequitos, es decir, lequitos bellota. Vemos también representaciones, por ejemplo, en la famosa representación de la Diana, de la Artemisa, de la Diana de los Efesios. Una de las cosas que llama la atención son los collares, y aquí vemos un detalle del collar que lleva la divinidad por encima de las vejigas que le cubren el pecho, que, como ven, son collares con bellotas. En las cariátides que vemos aquí, fíjense cómo todas ellas están sujetando en la mano un recipiente ritual. Quizás se ve mejor aquí, que es un fragmento que procede del Foro Romano, donde nos queda solo de la cariátide que estaba, la mano y el fragmento de la fiale. Las fiales son un recipiente que se utiliza sobre todo en determinadas ceremonias rituales. Bien, de eso, una de las fiales más espectaculares es esta pieza que tenemos aquí. Procede de Sicilia, de un yacimiento que se llama Catalbuturro. Es una pieza que fue expoliada, fue objeto de comercio ilícito y fue decomisada cuando se intentó introducir en Estados Unidos y el sistema de aduanas la detectó y la inmovilizó. Italia entonces hizo las gestiones para que se produjera su devolución, que fue hace relativamente poco tiempo, y es una pieza realmente espectacular. Es una pieza de oro en la que incluso, como ven, está escrito el nombre del que la encarga, Aquilios. Durante mucho tiempo se le llamó la fiale de Aquilios porque no se sabía exactamente a qué yacimiento de Sicilia correspondía, que es el yacimiento de Catalbuturro. Bien, como ven, está formada por un repujado, es el mismo tipo de recipiente que veíamos en las cariátides, que también en mármol reproducían esa fiale con esos círculos concéntricos reproduciendo las bellotas. Y si nos fijamos en esos elementos repujados, lo que tenemos son bellotas con su cascabillo y entre bellota y bellota una abeja. Es decir, nos volvemos a encontrar en un recipiente de oro los símbolos de la edad de oro: las bellotas y las abejas, las bellotas y la miel. Pero no acabamos con los recipientes rituales, sino que durante todo el primer milenio antes de Cristo, desde las costas de Siria, Palestina, hasta la península ibérica, hay cientos, por no decir miles, de objetos, generalmente en materiales nobles, fundamentalmente oro, con colgantes o adornos de bellotas. Casi todos estos proceden de Turquía, de Chipre, de Etruria, de Grecia, cientos de collares, coronas de roble con las bellotas, como estas que proceden de la tumba de Vergina, donde supuestamente en Macedonia estaban enterradas parte de la familia de Filipo y Alejandro. Y vemos aquí en dos ejemplares procedentes de Grecia estos pendientes, y vemos asociada la bellota a
la cabeza de un bóvido, como aquí en este collar tenemos también las bellotas asociadas a un bóvido. En la península ibérica no nos podemos tampoco excluir. Tenemos en primer lugar el collar orientalizante de Ballao en Portugal, con cantidad de bellotas representadas. Aquí no se ve porque la parte de arriba nos lo elimina, pero bueno. En la tumba 9 de la tumba de la joya tenemos las bellotas también reproducidas en oro. Aquí tenemos, en este caso en marfil, parecidos a los que veíamos en la época del cobre, pero en este caso es de época púnica, que son parte del ajuar de la tumba 1082 de Villaricos, en la provincia de Almería. Aquí tenemos una una imagen de la diosa Tanit procedente de Ibiza, en la que vemos cómo estarían dispuestos los collares, y aunque no son muy definitivos, sin embargo se ve claramente que son collares que están formados por pequeños colgantes en forma de bellota. Este colgante de plata procedente de la necrópolis ibérica de Castellanes de Ceal, este otro en oro de Segura de León, este otro que es una diadema procedente de Mairena del Alcor, es que ceñiría la frente de su propietaria, igual que se ciñe el mismo ejemplar en el caso de la dama de Baza, que lleva también una diadema en la que se ven los colgantes en forma de bellota. Y además esta es curiosa porque van alternando las bellotas, los dijes que van, los adornos que van colgando, uno es macizo y el otro es hueco. De tal manera que cuando fuera andando la persona que lo utilizaba iba haciendo un pequeño tintineo, de tal manera que te iba anunciando de alguna manera la presencia de un personaje claramente de un estatus importante. Y he seleccionado estas tres últimas para compararlas con lo que vimos en el mundo de Grecia. Por un lado estamos viendo el torso del guerrero de la Alcudia, donde vemos ese disco defensivo que lleva el guerrero, que va sujeto por unas cintas, y si se fijan, las cintas aparece una representación de bellotas. La siguiente es el humbo central de uno de los elementos de una de las páteras del depósito ritual de Tivisa en plata, donde tenemos la misma representación del lobo. El lobo de frente, abriendo la boca, con las orejas levantadas, es decir, en la posición de máxima agresividad, y como ven, está rodeado por una orla de bellotas. Y lo mismo tenemos esta fíbula de Teba, en Málaga, donde tenemos una bellota que al final aparece con la cabeza de un lobo. Es decir, mientras que en Grecia asociamos o hay representación iconográfica de las bellotas asociadas a los bóvidos, en el caso de la península ibérica aparecen en algunos casos las bellotas asociadas a la figura del lobo, que es un elemento que dentro de la iconografía ibérica tiene una gran importancia, sobre todo en las representaciones vasculares, es decir, las representaciones sobre recipientes cerámicos. En el mundo romano también tenemos bellotas, unas por ejemplo para representar, en este caso del mosaico está representando claramente el otoño. Aquí tenemos uno de los arcos triunfales con una de esas decoraciones en las que hemos acabado las bellotas. Sabemos por ejemplo que una de las condecoraciones, una de las recompensas a los ciudadanos romanos era la corona de encina con bellotas si habías librado de algún peligro a algún ciudadano romano. Y aquí estamos viendo una pieza espectacular procedente del yacimiento romano de Espejo, que parece ser que es la tapadera de un recipiente donde se hacía y se mezclaba el maquillaje, el afeite. Y ese recipiente, la parte superior, la tapadera, como ven, está decorada con distintos tipos de bellotas. Por último, de época visigoda, tenemos procedente en este caso de Vega Baja, en la provincia de Toledo, en lo que sería el área palatina extramuros de la ciudad de Toledo, de la capital del reino visigodo, esa otra bellota también realizada. Luego las bellotas formaban parte habitual, como hemos visto, no solo para comer, sino también desde el punto de vista de la representación de la simbología de algo. Como diría Levi Strauss, las bellotas no solo eran buenas para comer, sino que al simbolizar cosas eran también buenas para pensar, simbolizaban algún tipo de concepto concreto. Pero podemos seguir viendo cómo las bellotas formaban parte de lo habitual en los hábitos alimenticios de los siguientes siglos. Nuestras vecinas de la Facultad de Humanidades en la Plaza de Parillas son el famoso monasterio de San Clemente, uno del monasterio más importante de monjas que existía en la ciudad de Toledo. Era un monasterio donde no cualquiera podía ir. Era un monasterio reservado evidentemente a las hijas de las clases altas y entraban con unas dotes particularmente importantes. Tenía además propiedades de señorío por toda la provincia de Toledo. De hecho, eran tan importantes que cuando el arzobispo Tenorio construye el puente del arzobispo
famoso puente del arzobispo, lo construye el arzobispo Tenorio, y les quita el peaje que le pagaba la Mesta para cruzar el río Tajo, le ponen un pleito al arzobispo en Roma y lo ganan. Y el arzobispo tuvo que pagar lo que se llama el lucro cesante que dejaban de percibir porque los ganados de la Mesta, en vez de cruzar el puente que tenían ellas en Azután, van a cruzar por el nuevo puente por donde pasa hoy la carretera. Bien, en este monasterio, gracias a uno de nuestros integrantes del equipo, Carlos Dupuente, que es el experto en historia de la Iglesia y en Sociedad Popular, al revisar el libro de cocina, no el libro de propiedades, sino el libro de cocina con lo que entraba para comer las monjas del mejor monasterio de Toledo, en noviembre hay una entrada que pone bellotas de nuestra dehesa de Azúcar. Las bellotas formaban parte habitual de la comida de cualquier tipo de estamento de la sociedad medieval. Otro ejemplo tendríamos en el arte de historia de Enrique de Villena. El arte de historia es el arte de cortar y pinchar. Es un manual de cómo hay que cortar los distintos platos que uno va a comer, desde carne, pescado. Y la bellota aparece como uno de los postres que hay que comer con cuchillo y tenedor. En las églogas de Garcilaso de la Vega se habla, al hablar evidentemente de cómo forma parte de habitual elemento de los pastores, pero en este caso son los pastores idealizados, los pastores de la Arcadia, en la cual hablan de cuando de pequeños comían y jugaban y comían las bellotas en aquellas peñas y aparece también representado. Pero no solo aparece en la idealización, sino que también lo tenemos en el famoso capítulo del encuentro de Don Quijote con los cabreros, que después de cenar sobre unas taleas echaron bellotas avellanadas, coge una de ellas y Don Quijote cuenta el discurso de la Edad de Oro, porque Don Quijote estaría loco, pero era un loco ilustrado. Por lo tanto, habla perfectamente y asombra a los pastores de esos momentos en que nada era propiedad de nadie, todo era de todos, porque es el pasado edénico, el pasado que se rememora en el mito de la Edad de Oro. Pero más allá de esa cultura, sabemos que en uno de los capítulos de Quijote, en la segunda parte, la duquesa manda una carta a la mujer de Sancho Panza pidiéndole bellotas. Y la Teresa le contesta doliéndose de que ese año las bellotas no ha estado bien y que no ha podido llevarle más que 2 docenas de las más gordas, que fue ella misma a cogerlas con sus propias manos para que ella pudiera tener las mejores bellotas del pueblo de Teresa. Y en las coprillas de Góngora, en invierno él quiere que su brasero esté lleno de bellotas y castañas. Las bellotas, por lo tanto, es un elemento habitual de consumo o elemento básico, pero es que su consumo no extrañaba nada. En el reinado de Felipe IV se produce un hecho, una leyenda, que es la que está en la base de la celebración de una de las romerías de la ciudad de Madrid, del pueblo de Madrid, que es la romería de San Eugenio. La leyenda dice que, estando cazando en el cazadero real, Felipe IV se encuentra con un paisano, con un pobre hombre que está recogiendo, está rebañando bellotas, y le pregunta, hombre, no sabes lo que te va a pasar por entrar en el cazadero real, lo mínimo pues será o te cortan las orejas, o te cortan la nariz, o te sacan los intestinos y te ahorcan con ellos, en fin. Y el hombre le dice, Majestad, pasamos tanto hambre en Madrid que nos da igual cómo morirnos. Y entonces Felipe IV autoriza que el pueblo de Madrid, el día de San Eugenio, que es el día que ocurre esa anécdota, el pueblo de Madrid pueda entrar en el cazadero real a recoger bellotas. Esa es, digamos, la anécdota para la creación de esa romería que veremos más adelante. Tiene una cierta importancia. En el año 1804, por ejemplo, localizamos un legajo en la Biblioteca Nacional donde un sacerdote de la zona de Extremadura manda un informe al Consejo de Estado diciendo que con la hambruna que hay en determinadas comarcas de Extremadura han hecho pruebas y que propone que una manera de intentar paliar eso sería hacer la mezcla de harinas de trigo con harinas de bellota. Y aunque hay un informe posterior de médicos que dicen que no hay nada en contra que se hace, al parecer, como siempre, el gobernador de la zona inmediatamente mandó un escrito diciendo que en su territorio no hay ningún problema y que eso son exageraciones. Pero nos habla un poco de cómo eso sigue perviviendo como una solución alimenticia importante. Charcot, famoso trabajo hispanista
amante de España de una manera realmente impresionante, al describir las características de los usos y costumbres, es una fuente de información realmente interesante, y para nuestro proyecto fue muy divertido encontrar que señala que las damas de la alta sociedad en España, en los entreactos de la ópera, consumían frutos secos, entre ellos bellotas. En algún momento alguien, comentando esta noticia, dijo, qué manera de engañar, y bueno, alguien le dijo, hombre, Richard Ford llevaba aquí 4 años y se conocía muy, muy bien los usos y costumbres. Y luego veremos hasta qué punto esa referencia de Richard Ford no estaba en absoluto desencaminada. En 1786, quiero recordar, se estrena El Barberillo de Lavapiés, la zarzuela del Barberillo de Lavapiés, cuyo primer acto se desarrolla en el Pardo, durante la romería de Chartres. Vemos hasta qué punto es importante que aparece como uno de los elementos básicos para de alguna manera reforzar el aspecto tradicional, el aspecto, digamos, del enfrentamiento de lo tradicional del mundo madrileño frente a las novedades que venían y que de alguna manera quedarían representadas en el conflicto que hubo, por ejemplo, en el motín de Fortunato y Jacinto, por ejemplo, pero Galdós nos vuelve a resaltar y a señalar la romería de San Eugenio. En un determinado momento se dice que la gente viene y está limpiando las bellotas que han recogido en la romería de San Eugenio, y Blasco Ibáñez, en su obra Arroz y Tartana, en el primer capítulo, la protagonista está en el mercado de Valencia. Concretamente, dentro del mercado de Valencia está en lo que llaman el mercado del casquijo, que es el mercado de los frutos secos, y hace una cosa. Cuando sale, su hermano, que es un agarrao, le pregunta, ¿qué has comprado para las Navidades? Y dice, a ver, enséñame qué has comprado. Y, hombre, bellotas, comida de ricos, ¿cómo se nota dónde viene? Con lo cual estamos empezando a pensar hasta qué punto algunas de las ideas que tenemos sobre comer o no comer bellotas, de dónde proceden y en qué momento se produce ese cambio tan significativo. En el caso tenemos, por ejemplo, de Keith Rivers, el famoso antropólogo inglés que hace su trabajo sobre el pueblo de la Tierra Grazalema. En uno de los capítulos dice cómo uno de sus contactos, uno de sus informantes, hace una especie de excursión, y en cada pueblecito que iba encontrando el informante siempre encontraba algo positivo. Este pueblo pues, es bueno porque tiene esto, este tiene buena agua, esta tiene buenas comunicaciones, aquí hay una madera de olivo estupenda. Siempre encontraba algo positivo. Total, que al final llegan a la parte alta del barranco, donde hay nada, una aldeilla, 4 casas mal puestas, y ya Pirriber se vuelve y dice, bueno, don Francisco, me dirá usted que, dice, no se crea, en este pueblo tiene muy buenas bellotas. Y le aparece siempre ese elemento como un elemento positivo. Y aquí tenemos a la intérprete de uno de los buques más famosos, que es el Relicario, cuya primera frase es: un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo lo consigo. Es decir, iban a una de las romerías más importantes, más castizas, donde digamos donde se reunía la beautiful people de la época, los toreros, las cantantes, la gente de corazón, iba a la romería de San Eugenio en esa época. Era una romería importante en la... Y aquí tenemos algunas de las imágenes que conocemos. Sabemos, por ejemplo, que en el Prado hay este cuadro de arriba que tenemos, que es la romería de San Eugenio, que es de Inocencio Medina Vera, que nos relata la importancia que tenía la romería, y vemos algunas imágenes, por ejemplo, del artista Becé. Y aquí tenemos el último de los carteles de la romería de San Eugenio, que fue en el 2019. La romería desaparece o se suspende con la guerra civil y se va a recuperar a finales de los 80, me parece. Nosotros hemos estado un par de veces en la romería y cada año, digamos, se hace una especie de concurso en esa recogida, porque sí es cierto, no se puede entrar de manera completa, pero sí se puede entrar en una parte del Monte del Pardo, y este año, pues un año se premia la bellota más gorda, o la bellota más larga, o la bellota que pese más. Todos los años hay una pequeña competición, y en realidad es una manera de reivindicar ese privilegio que va a dar Felipe IV, de que el pueblo de Madrid pueda acceder al Pardo que da el Cazador. La pregunta entonces que nos podríamos hacer es: ¿por qué esa sanción negativa?
por qué durante los años 60 y 70 la palabra bellota o bellotero era una palabra que se usaba claramente para hacer chistes, para despreciar incluso al mundo del campo. Cuando a alguien le querían decir que era más bruto, decían era más bruto que las bellotas. Si se te mueve, se te caen bellotas. Era un elemento que había claramente una sanción negativa a la palabra bellota. En la actualidad hay una cierta moda con lo ecológico y la palabra bellota está vinculado a lo estable, a lo autóctono, a un mundo más ecológicamente más sostenible, pero todavía la palabra bellota sigue suscitando un poco la sanción negativa de que no tiene ese aspecto positivo. Nosotros pensamos que una parte importante tiene que ver con la posguerra, los años del hambre, por un lado, y por otro lado, la enorme movimiento migratorio que hubo en los años 60 y que en la actualidad estamos viendo con el famoso concepto de España vaciada, en que la población que se mueve de los pueblos a las ciudades no quiere que le recuerden que son de pueblo. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con usos y costumbres de pueblos, en alimentación, en distintos elementos, son rechazados o por lo menos son obviados y se utilizan siempre como un elemento negativo. Sin embargo, en el mundo anglosajón, la bellota no tiene ese carácter negativo, al contrario, tiene siempre un aspecto positivo. Los robles, las encinas, se consideran como el símbolo de la honradez, de la resistencia, de los principios inamovibles o de la protección incluso de los reyes. En algunos momentos hay algunas leyendas donde los reyes se ocultan en el interior de los troncos de los robles o de las encinas. Y también está la idea de que la bellota es el símbolo o la parábola, la metáfora de cómo una cosa pequeña, sin embargo, contiene la posibilidad, contiene la potencialidad de crear un gran elemento o una serie de grandes elementos de gran importancia. Lo vemos en esta imagen que estamos aquí, donde se dice que la creación de miles de bosques están en una bellota. Tenemos también esta idea de que debajo de todo gran roble que cubre y que crea un espacio de naturaleza, su inicio es una pequeña bellota. Y eso también lo vemos, incluso vean en esta portada de este libro, que habla de el mundo de las ideas. Y de repente, como elemento simbólico, ver cómo una idea es capaz de movilizar y de tener desarrollos que puedan cambiar el mundo, aparece el símbolo de la bellota. Que nosotros también lo tenemos en nuestro refranero. Nosotros tenemos un refrán que dice: toda encina fue bellota chiquitina. La idea de que una cosa pequeña, sin embargo, tiene la potencialidad de crear algo realmente importante y espectacular. Bien, en el mundo anglosajón esto es tan importante y lo vamos a ver de una imagen para que vean que no solo es la idea que puede estar vinculada a la filosofía o la idea, no, puede estar vinculada a lo más directo que puede ser la representación política desde el punto de vista incluso de lo que podría ser la socialité que podríamos hablar. Lo tenemos en esta imagen que es muy revelada. Los pendientes de la duquesa de Cambridge, que es la esposa del segundo en la línea de sucesión de Inglaterra y la madre del tercero en la línea de Inglaterra, adoptó unos pendientes con bellotas en platino y en diamantes, que al día siguiente de la boda naturalmente se habían agotado en todas las cosas. Yo siempre digo lo mismo, imagínense que el día del casamiento de la princesa Leticia con el rey Felipe VI hubiera llevado unos pendientes con bellotas. Ven el cambio de cómo el mismo elemento, sin embargo, puede haber sido durante siglos un elemento muy apreciado, muy revivido, y de repente, en un determinado momento, cambia la valoración que tenemos. Sin embargo, esa misma valoración en otros lugares es completamente opuesta, completamente diferente. Volvemos entonces de las joyas a lo que nos contaba Heródoto. Volvemos otra vez a la Arcadia feliz, al mundo edénico, al mundo que se nos relataba en la Edad de Oro. Un mundo que incluso tenía un cierto prestigio, no solo porque fuera pacífico, sino porque debía estar protegido por los dioses. ¿Por qué? Porque sabemos que Heródoto nos cuenta que los espartanos deciden en un determinado momento conquistar Arcadia. Y naturalmente en aquella época no hacías nada sin consultar a la Sibila de Delfos. Y la Sibila de Delfos, según Heródoto, le contestó: Arcadia me pides, mucho me pides, no te la daré. En Arcadia están los comedores de bellotas que no te dejarán entrar en su territorio.
Es decir, la idea también de la protección que va a generar esa edad de oro, esa convivencia con los dioses tan admirada y tan propuesta, en este caso, por el poeta izquierdo que valoraba en su edad de oro. Volvemos pues a la edad de oro y al mismo tiempo cerramos el ciclo que hemos señalado con algunas de las pequeñas cosas que hemos podido hablar. Hay muchísimos más elementos que podríamos seguir hablando de la importancia que tienen las bellotas en los aspectos económicos, alimenticios, simbólicos, religiosos. En la religiosidad popular hay una enorme cantidad de elementos vinculados a las vírgenes que aparecen en encinas o a las bellotas que tienen marcas que parecen reproducir el manto de la Virgen y que te dan para otra conferencia perfectamente. Por lo tanto, solo me queda, por un lado, agradecer su presencia y al mismo tiempo, ya que estamos en Madrid, utilizar el grito de guerra del barberillo de Lavapiés, la amparilla y desearles salud, dinero y belleza. Muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, encantado de comentarlo. Sí. En España no conoce ningún sitio donde se está recuperando el consumo, no es solo para sí. animales. No, el consumo. Nosotros hace relativamente poco, desde el Vicerrectorado de Investigación de mi universidad de Cuenca, nos pusieron en contacto con dos alumnos que estaban haciendo un máster de emprendimiento. Y ellos tuvieron una entrevista con nosotros, vinieron a Toledo, se entrevistaron con los miembros del equipo, somos 3, lo hicimos en la Diputación de Toledo. Y de hecho traía una de las cosas que nos trajeron a probar, es una especie de horchata de bellotas, que probamos y no está mal. De hecho, ese producto se utilizaba tradicionalmente como un elemento para cortar la diarrea, sobre todo en las diarreas de verano. Y estaban en una empresa que quieren, digamos, implementar el desarrollo de distintos productos alimenticios relacionados con la bellota. Nos han escrito hace poco, habían hecho una primera recogida en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, fundamentalmente, donde habían recogido aproximadamente unos 1000 kilos de bellotas y estaban haciendo distintas pruebas para distintos tipos de aprovechamientos de tipo alimenticio, entre ellos el que he comentado de la horchata de bellota. Y también está pendiente, hay una asociación sobre las bellotas hispano-portuguesa y al parecer está pendiente la posibilidad de hacer el cuarto congreso para el mes de otoño aquí en España. ¿Sí? Yo tengo una duda. Las tablas estas que había al lado de los morteros, que simplemente eran para dejar allí las bellotas que se secaran, sí. Entiendo que tendría que haber alguien allí todo el rato, ¿no? Porque si no los animales se las llevarían. Cuando se están sí, claro, eso es la gente que trabaja en el campo sabe que en determinadas épocas, sobre todo en la recolección, tienes que estar encima de la cosecha cuidando, efectivamente, sí. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en algunas de las dehesas de la provincia de Toledo, las bellotas que tienen, las bellotas más dulces, tienen una marca. De tal manera que cuando se varean, se cercan para evitar que los cerdos de la montanera se aprovechen de ellas. Vale. O sea que eso sí, claro, por supuesto. Bueno, pues si no tenemos más, pues damos ya por concluido la sesión y muchísimas gracias una vez más por su asistencia.